Vimos en un vídeo anterior cómo comparar dos poblaciones con una variable numérica. Por ejemplo, vimos cómo comparar los voltajes de dos fuentes de alimentación y lo podíamos hacer con un t-test. Ahora bien, si en vez de 2 tenemos 3 o más, compararlos a través de t-test tiene sus problemas. Y lo que hacemos es usar una prueba nueva que vamos a llamar ANOVA. Vamos a ver en este vídeo cuál es la base de la ANOVA y cómo se utiliza. El problema que usaremos para explicar la ANOVA es el siguiente. Queremos saber la influencia que tiene la dieta que sigue una persona con su nivel de colesterol. Es decir, tenemos dos variables. Una variable cualitativa, que es la dieta, y una variable numérica, que es el nivel de colesterol. Para este experimento, cogemos un grupo de personas en cada dieta y medimos sus niveles de colesterol. Pues para la mediterránea, por ejemplo, los niveles de colesterol son 203, 185, 177, para la vegetariana 195, 210, etcétera, etcétera. Y, según lo que sabemos hacer, podríamos hacer un t-test de la mediterránea contra la vegetariana, un t-test de la mediterránea contra la paleo, un t-test de la vegetariana contra la paleo, etcétera, etcétera. Pero hacerlo así tiene un problema. El problema es que si tenemos 6 dietas, son 15 t-test. Son muchos t-test. Pero se puede pensar, bueno, ¿y cuál es el problema? Que son 15 t-test. Los hace el ordenador, es muy fácil. No, el problema es otro. Pensémoslo como intervalos de confianza. Si el nivel de confianza individual de cada uno de los intervalos es del 95% y tenemos 15 intervalos de confianza, la probabilidad de que las 15 medias poblacionales estén en los 15 intervalos de confianza es de 0,95 elevado a 15, 0,463. Es decir, el nivel de confianza del conjunto es solo el 46%. Podríamos pensar que esto se resuelve haciendo que el nivel de confianza conjunto sea del 95%. Otra vez, como tenemos 15 intervalos de confianza, esto haría que el nivel de confianza individual de cada uno de los intervalos tuviera que ser de 0,997. Y esto es un problema. Para entender cuál es el problema, consideremos estos dos casos. Digamos que tenemos un nivel de confianza al 60%. El intervalo de confianza será bastante estrecho. Esto nos da una buena precisión, pero una mala seguridad. Casi seguro que estará fuera. Pero si tenemos un nivel de confianza del 99,9%, el intervalo de confianza es muy ancho. Por lo tanto, tenemos una buena seguridad, pero vamos a tener una mala precisión. Sabemos seguro que está ahí dentro, pero ahí dentro es mucho. No sabemos dónde está. Es por eso que se suele utilizar un nivel de confianza del 95%, porque es el que da un buen equilibrio entre la precisión y la seguridad. Luego, al tener 15 intervalos de confianza, para conseguir una seguridad aceptable conjunta, tenemos una precisión individual muy mala. Y no es solo con intervalos de confianza. Ya sabemos que los intervalos de confianza y los p-valores van mano con mano. El problema de los intervalos de confianza también existe con los p-valores. Es incluso peor. Y es a este problema al que hay que dar la seguridad. La solución a la que se ha llegado para resolver este problema es hacer todas las comparaciones de un golpe. Es decir, en vez de hacer 15 t-test, hacer una sola prueba, y esa prueba es la ANOVA. Para entender cuál es la idea básica de la ANOVA, vamos a ver este gráfico. Aquí tenemos 3 grupos de medidas. Los puntos negros son las medidas individuales y los diamantes rojos son las medias. Simplemente viendo los puntos podríamos decir que estos grupos son indistinguibles. Aunque las medidas muestrales son diferentes, no vemos que puedan ser de diferentes poblaciones. En cambio, con estos 3 grupos de aquí, todo el mundo diría que son poblaciones diferentes, que las medias de las 3 son distintas. Pero si los ponemos uno junto al otro, vemos que las medias de los de arriba son exactamente igual que las medias de los de abajo. Y en cambio, los de arriba no eran distinguibles, mientras que los de abajo sí. ¿Por qué es eso? Es porque la dispersión dentro de cada grupo de los de arriba es más grande, claramente más grande, que la dispersión entre las medias. Mientras que abajo, la dispersión dentro de los grupos es mucho más pequeño que la dispersión de las medias. Esto nos permite distinguir abajo, mientras que no podíamos distinguir arriba. Es decir, podemos distinguir si la razón entre la dispersión entre niveles dividido por la dispersión dentro de cada nivel es alto, y no podemos distinguir si es bajo. Y esta es la base matemática de la ANOVA. Lo ponemos en fórmula y tenemos este valor f, este estadístico f, que nos hace esta comparación. Arriba tenemos la dispersión entre, mientras que abajo tenemos la dispersión dentro. Lo bueno de este estadístico f es que podemos calcular cuál es su distribución si las distribuciones dentro de cada nivel son normales. Y esto nos permite saber cuál es la probabilidad de obtener una distribución como esta o peor, es decir, nos permite calcular un p-valor. Por lo tanto, el procedimiento para hacer una ANOVA es el siguiente. Cojo una muestra, en nuestro ejemplo, del nivel de colesterol para cada dieta.
calculo f gorro, es decir, el valor f que hemos visto para esta muestra. El p-valor sería la probabilidad de obtener un valor como este que he obtenido o más grande con la suposición de que las medias son todas iguales. Si el p-valor es alto, mi muestra es normal dentro de la suposición de que son todas las medias iguales y por lo tanto me quedo con la idea que las medias son iguales y que la dieta no influye en el colesterol. En cambio, si el p-valor es bajo, mi muestra no es normal, bajo la suposición de que las medias son normales. Si no es normal, puedo pensar que es que las medias son distintas. Por ejemplo, supongamos que me sale un p-valor de 0,38. Si es así, lo que yo veo es consistente con el tener medias iguales. Esta muestra es perfectamente consistente con la idea de que las medias del nivel de colesterol para las diferentes dietas son iguales. Luego, esta prueba no da ninguna evidencia hacia la idea de que las dietas influyen en el colesterol. En cambio, si tengo un p-valor muy bajo, lo que veo no es consistente con la idea de que las medias son iguales. Y puedo llegar a la conclusión de que las medias no son iguales. Y entonces, esta prueba estadística me hace pensar que la dieta no influye en el colesterol. Ahora bien, si llego a la conclusión de que la dieta no influye en el colesterol, me queda una segunda pregunta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de las 6 dietas es mejor? Y para eso hay que hacer un análisis más detallado y que se puede ver en el tutorial de ANOVA adjunto. En resumen, cuando tengo una variable cualitativa y otra numérica, usamos una ANOVA. La variable numérica debe seguir una distribución normal para cada nivel de la cualitativa, si no, no puedo hacer la ANOVA. Y la hipótesis nula es que las medias son todas iguales, y la hipótesis alternativa es que las medias no son todas iguales. Los cálculos son complejos, pero R tiene funciones para hacerlos. Funciones son varias diferentes que se usan en condiciones distintas. En el tutorial se explica cuáles. Si resulta que sale con la hipótesis alternativa, es decir, que las medidas no son todas iguales, entonces viene la pregunta de cuál es mejor. Y para esto hace falta análisis adicional. No es complicado, pero es un poco largo. También se explica en el tutorial. La ANOVA es, por tanto, una prueba estadística que usamos cuando tenemos una variable numérica, una cualitativa, y que nos permite hacer un montón de comparaciones todas de golpe, cosa que no podemos hacer en un test por los problemas que hemos visto. Los detalles de cómo hacer una ANOVA en R están en el tutorial.